Mi esposo me acusó de no amar a sus hijos y su familia me dio la espalda hasta que la verdad cambió todo. Tú nunca has sido una verdadera madre para ellos, solo finges. Esa frase, lanzada con la furia de un volcán en erupción por mi esposo, fue el golpe que me desplomó en medio de una cena familiar de domingo. Su voz resonó en el comedor, silenciando el tintineo de los cubiertos y las risas que un minuto antes llenaban el aire. Mis suegros, sentados a la cabecera de la mesa, y mis cuñados, a los lados, se quedaron con la boca abierta, pero no por sorpresa, sino por una extraña conformidad. Sentí como el mundo se me venía encima, como mi corazón se hacía pedazos en 1000 pedacitos que se esparcían por el suelo de aquella casa que antes consideraba mi refugio. Recuerdo cada detalle de ese momento como si fuera ayer. La expresión de mi esposo, con los ojos inyectados en sangre y el ceño fruncido, su dedo índice apuntándome como si fuera la peor de las criminales. El silencio de su familia, una complicidad tácita que me apuñalaba más que las palabras de mi esposo. Y luego, las frases que susurraron después, cuando él se retiró de la mesa, visiblemente enojado: tal vez tiene razón, Diana. Te vemos un poco distante. O los niños a veces necesitan más que solo lo básico, ¿sabes? Me miraron con lástima, con un juicio silencioso que me hacía sentir como si fuera un monstruo. Y yo, solo podía sentir un nudo en la garganta que me impedía articular palabra alguna. La verdad era que yo me levantaba cada mañana antes del sol, cuando la casa aún dormía, para preparar desayunos nutritivos y deliciosos. Me aseguraba de que los uniformes estuvieran impecables, que las mochilas contuvieran todo lo necesario para el colegio. Llevaba a los niños, uno a uno, al colegio, sorteando el tráfico y los apuros de las mañanas. Pasaba las tardes ayudándoles con las tareas, revisando proyectos, escuchando sus preocupaciones y celebrando sus pequeños triunfos. Mis fines de semana, lejos de ser un descanso, se convertían en maratones de actividades extracurriculares, visitas a parques, y planes especiales para que mis hijos tuvieran una infancia plena y feliz. Mientras mi esposo trabajaba en su oficina, yo era la arquitecta, la ingeniera y la obrera de nuestro hogar y de la crianza de nuestros hijos. Siempre fui una mujer de confianza, pensaba que mis acciones hablaban por sí solas, que mi entrega era tan evidente que no necesitaba ser anunciada a los 4 vientos. Qué equivocada estaba. Mi ingenuidad me costó cara. Confié ciegamente en que mi dedicación y amor se verían, que mi esposo y su familia reconocerían mi esfuerzo. Pero en lugar de reconocimiento, recibí una ola de acusaciones que se volvieron constantes y las peleas, diarias. Mi mundo se desmoronó. Dejé de ser yo misma. La alegría se fue de mi vida, dejando solo un vacío inmenso. Empecé a sentirme la peor persona del mundo, una madre inútil, una esposa que no cumplía con su rol. Me aislé de mis amigos, de mi propia familia, porque la vergüenza me consumía. Lloraba en silencio en el baño, con la regadera abierta para ahogar mis sollozos, para que nadie, especialmente mis hijos, me escuchara. Empecé a dudar de mi propio valor, de mi amor, de todo lo que creía ser. ¿Sería posible que tuvieran razón? ¿Sería yo una impostora, una mala madre? Esas preguntas me carcomían el alma, me quitaban el sueño y me dejaban un sabor amargo en la boca. Me vi al espejo y no reconocí a la mujer que me miraba de vuelta. Estaba demacrada, con ojeras profundas y una tristeza que se reflejaba en cada poro de mi piel. No podía seguir así. Tenía que hacer algo. Tenía que recuperarme, por mí y por mis hijos. Así comenzó mi viaje de reconstrucción. Pasé meses trabajando en mí misma, en mi autoestima, en mi fortaleza interior. Empecé a ir a terapia, un espacio seguro donde podía desahogar mis sentimientos, mis miedos y mis frustraciones sin ser juzgada. La terapeuta me ayudó a ver las cosas desde otra perspectiva, a entender que la culpa no era mía, que el amor que les daba a mis hijos era genuino y suficiente. Y lo más importante, me animó a documentar todo. Me dijo que llevara un registro diario de mis actividades, de los momentos que compartía con mis hijos, de mis esfuerzos y de mis sacrificios. Al principio, me pareció una tarea extra, una carga más, pero poco a poco se convirtió en una herramienta poderosa. Empecé a escribir un diario, a tomar fotos, a grabar pequeños videos. No para buscar pruebas, sino para recordarme a mí misma mi valor, para validar mi amor, para no dejar que las dudas volvieran a consumirme. Cada día, anotaba los desayunos que preparaba, los kilómetros que recorría para llevarlos y traerlos del colegio, las horas dedicadas a las tareas, las noches en vela cuidándolos cuando estaban enfermos, los juegos, las risas, los abrazos. Cada detalle, por insignificante que pareciera, lo registraba con amor y dedicación. Era mi forma de aferrarme a la verdad, a mi verdad. La terapia familiar se hizo inevitable. Mi esposo y yo ya no podíamos seguir así. La tensión era insoportable, el ambiente en casa, denso y cargado. Los niños, aunque pequeños, sentían la incomodidad, la tristeza que flotaba en el aire. Fue en una de esas sesiones, cuando la terapeuta les preguntó cómo se sentían, que mis hijos hablaron. Con la inocencia y la honestidad de los niños, contaron lo mucho que me amaban, lo agradecidos que estaban por todo lo que hacía por ellos. Recordaron los desayunos especiales, los cuentos antes de dormir, los disfraces que les hacía para las fiestas, los viajes que organizaba para que conocieran lugares nuevos.
Describieron a su mamá como una heroína, una mujer fuerte y amorosa que siempre estaba ahí para ellos. Mientras ellos hablaban, yo no podía contener las lágrimas. Ver sus caritas, escuchar sus voces llenas de amor y gratitud, fue como un bálsamo para mi alma herida. Y entonces, fue el momento de mostrar mis registros. Saqué mi diario, mis fotos, mis videos. La terapeuta los revisó con atención, y luego se los mostró a mi esposo. Él, que hasta ese momento había mantenido una postura defensiva, fue cambiando su expresión a medida que veía las pruebas de mi amor. No había forma de negarlo. Ahí estaban, frente a sus ojos, los desayunos a las 6 de la mañana, los kilómetros al colegio, las horas de tarea, los fines de semana dedicados a ellos. Ahí estaba la verdad, contada por mis hijos y respaldada por mis registros diarios. La negación se desvaneció, el muro que había construido a su alrededor se derrumbó. Tuvo que reconocerlo. No solo frente a la terapeuta y a mí, sino también frente a sí mismo. No pudo decir nada, solo agachó la cabeza, avergonzado. Hoy, estoy separada de mi esposo. Nos separamos en buenos términos, o al menos, en términos civilizados. La verdad nos liberó a ambos. Yo, de la opresión y la culpa, él, de la negación y la ceguera. Crío a mis hijos con más paz y libertad emocional que nunca. Nuestra casa es un remanso de amor y comprensión, donde las risas han regresado para quedarse. Ya no dudo de mi amor, de mi valor. Sé que fui y soy una madre genuina, suficiente, y que el amor que les di a mis hijos siempre fue puro y sincero. Y lo mejor de todo, es que ellos también lo saben. Mi camino no fue fácil, pero la verdad siempre sale a la luz, y cuando lo hace, nos libera.